Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos a nombre de todo este gran equipo de In Situ. Yo soy José Martín Sámano. El día de hoy tendremos una charla muy interesante acerca de la muerte, pero desde la perspectiva de la tanatología, que es todo aquello que estudia los fenómenos relacionados justamente con la ausencia de la vida. Y para ello hemos invitado a Carla Pérez Arechiga, quien se ha dedicado durante mucho tiempo a dar consejos de familia, consejos de las familias y que también, por supuesto, tiene conocimientos muy importantes de tanatología. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de estar aquí. Muy bien, pues estamos en esta semana en la que en México particularmente recordamos a nuestros muertos, se lo dedicamos a este tema y pues llama la atención, ¿no? Sobre todo el hecho de que nuestra cultura, nuestro país, siempre ha tenido una visión muy distinta de la muerte de otras culturas, Carla. Pero la verdad es que es maravilloso, porque a mí me sorprende ver lo creativos que somos, cómo nos burlamos de la muerte. Creo que esto nos hace ver esta parte que es tan difícil de una manera mucho más amigable. Siendo un proceso difícil de llevar, sí, ¿no? La verdad es que el mexicano sí se cuece aparte y eso a mí me encanta. Pero ¿cómo le podríamos decir? Esta visión festiva de la muerte, ¿no es también una manera de expresar nuestro profundo miedo que le tenemos justamente a este cambio tan importante? Exactamente. Mira, lo que pasa es que nos cuesta trabajo entender algo que sabemos desde el momento en que nacemos. Porque nacemos con una cita impostergable. Somos seres temporales. Sabemos que ese momento de llegar a despedirnos va a suceder. No sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, pero sí por ahí nos da miedito. Y en eso el mexicano pues se ha ingeniado en hacer chistes y demás para burlarnos de algo que al final causa dolor y que nos cuesta trabajo entender cuando nos sorprende. Y podemos poco a poco, a través del conocimiento de la muerte, empezar, pues si no a perderle miedo, por lo menos a aceptar con mayor tranquilidad esto que es inevitable. Pues sí, mira, exactamente lo fundamental es entender que la muerte es parte esencial del proceso del ciclo de la vida. No podría ser de otra manera. Cuando nosotros empezamos a aceptar quiénes somos y lo que hemos hecho en realidad, cuál ha sido nuestra vida y lo que ha pasado a través de ella, cuando nos empezamos a aceptar y autoconocer, es muchísimo más fácil perder ese miedo. Tenemos que aceptar pues, que dentro de nuestra vida tenemos cosas positivas, cosas negativas, pero en lugar de estar añorando todo lo que no hice y sufriendo por lo que dejé de hacer, mejor ¿por qué no tomamos en cuenta que cada una de esas cosas nos han hecho ser quienes somos? Seres únicos e irrepetibles, nos han formado como seres humanos. Entonces esas cosas buenas y esas cosas malas son ingredientes, yo digo, mágicos que forman a un ser humano. Entonces, si aceptamos la vida que hemos llevado y lo que tenemos y lo que somos realmente, va a ser muchísimo más fácil ser desapegados y aceptar este proceso. Dicen que el ser humano le teme sobre todo a lo desconocido. Y yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Por citar algo. El miedo a los aviones, el miedo a las alturas. Mientras más se entera uno acerca de cómo funciona un avión, qué es lo que lo sustenta en el aire, todos los dispositivos que ahora existen para garantizar la seguridad, aunque nada es infalible en este mundo, es más fácil comenzar a perderle ese miedo irracional. Exacto. Es lo mismo con la muerte. Lo que pasa es que en realidad depende de la espiritualidad, ¿no? De qué crea cada persona. Por ejemplo, en la religión católica, pues Jesús se fue y regresó. Y nos dijo... El único que lo habría hecho. El único que lo habría hecho. Y ya nos dijo que hay una vida eterna. Entonces es un consuelo. Es una oferta muy linda cuando te dicen, oye, va a haber una vida eterna donde ya no va a haber sufrimiento, donde vas a estar junto con tus seres queridos. Para las personas que no tienen tanta espiritualidad, agnósticas y demás, es un poquito más complicado aceptar este proceso. Porque efectivamente, ¿no? Nos topamos ante algo desconocido. Pero, por ejemplo, hay muchos médicos y autores que han hecho investigaciones, por ejemplo, pues una de las precursoras de la tanatología, que es Elizabeth Kubler, que ella decía que estos pacientitos que de pronto habían tenido alguna experiencia cercana a la muerte, que habían estado en coma o así, describían más o menos los mismos signos, que es una sensación de paz, de tranquilidad, que estás extasiado, que quieres estar ahí, que la temperatura es ideal. Sí describen este túnel, ¿no? Sí, la mayoría describe con una luz al final, con una luz al final y describen a un ser supremo que los recibe y que se siente una calidez, un amor, que se respira amor. Entonces,
pues bueno, ese tipo de lecturas a veces es recomendable para que se nos quite un poquito esta sensación y Claro. este miedo a lo desconocido. Dirían por ahí los agnósticos o quienes no creen en Dios, los ateos o quienes no creen en nada, pues es que todo esto es parte de un proceso. Esas alucinaciones son en realidad lo que ocurre cuando alguien está a punto de morir y no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Y además, pues, ¿cómo comprobarlo, no? Claro, es muy difícil. Pero mira, un ejemplo que a mí me gusta mucho es, ¿qué pasa cuando un bebé va a llegar? El bebé está en el vientre de su mamá, nace llorando, nace asustado, viene a lo desconocido y aquí hay una fiesta. Aquí hay un baby shower, están las tías, las primas, todo el mundo, el papá esperando esa llegada. ¿Quién te dice que no pasa lo mismo con la muerte? ¿Por qué tenemos que a veces ser tan negativos y pensar que va a ser algo horrible y espantoso? ¿Qué pasa con ese bebé? Llega a un lugar a donde lo aman, lo esperan, lo reciben con bombo y platillo. ¿Por qué no podría ser igual? Claro. Aunque, bueno, también el temor no tanto es a que pueda ocurrir algo terrible. Por ejemplo, pues ya poca gente cree ya en estos días en el cielo y el infierno, ¿no? Más allá de los que verdaderamente son religiosos o católicos en lo particular. Pero creo que lo que tiene uno miedo es a ya no existir, evidentemente. Es decir, la ausencia de vida es simplemente desaparecer. Exacto. Y eso es a lo que muchas personas nos causa un temor absoluto. Pero cuando tú aceptas lo que has hecho en esta vida, cuando te das cuenta de que hayas hecho, bajo tu perspectiva, poco o mucho, sí dejas un legado. Cuando ves que vas dejando pedacitos de ti en muchos seres, porque por ejemplo, una persona que tiene hijos, de pronto puede reconocer en ellos facciones, gestos, claro, el color del cabello, los ojos. Hay un pedacito de ti ahí. No sé, tú, tus reportajes, un escritor, sus libros. Vamos, no desapareces. Se va nuestro cuerpo, pero nuestra esencia aquí sigue. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, en algún ser que hayas querido, de pronto si yo te digo, ¿reconocerías el tono de su voz? ¿Reconocerías su olor? Quizá hasta si tocaras la palma de su mano, podrías reconocer su textura. Entonces, las gentes no se van si las olvidas, se va el cuerpo, se va esto, lo físico, pero la esencia que ahí se queda, no es un adiós, es un hasta luego. Oye, y habrá personas que quizás le teman más a la muerte porque no han cumplido en su vida sus expectativas, porque han cometido errores, porque han hecho sufrir a otras personas, porque, en fin, se han equivocado y no han tenido una vida plena. Claro. ¿Qué pasa en esos casos? Mira, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a vivir el día a día, a no dejar asuntos pendientes. Efectivamente, lo que tú dices es algo real y de pronto sí nos topamos con esos pacientes terminales que no se pueden morir. Que el médico ya desde hace 3, 4 días dijo ya que se despidan porque le quedarán 2 y llegas y el paciente es este tipo de cuestiones que dicen algo pasó porque llegó su hijo y en cuanto llegó, ya pudo descansar. Solo se reconcilió con la hermana y entonces sí, a los 3 minutos se murió. Esto es real. Es una angustia que no te permite desprenderte. La angustia te mantiene vivo en ocasiones. La angustia te mantiene vivo en ocasiones. El ese querer, ese sentimiento sentimiento. De caramba, se la debo a alguien. Exacto, ese aferrarte a. Ajá. Entonces, si aprendemos a vivir el día a día, si aprendemos de verdad a no quedarnos con cosas que nos lastiman, a no guardar rencores, vamos a ser mucho más plenos. Hay una doctora que se apellida Holland, que ella fue de las precursoras en cuidados paliativos. Y entonces decía, es increíble, porque ese paciente que fue gruñón toda su vida, su muerte va a ser complicada. Los médicos no podemos ayudar en eso. Es que es lo que traes, es tu esencia. Sí. Entonces, si tú aprendes de verdad a aceptar esos errores que cometiste, a decir, yo no me quiero llevar esto, quiero estar en paz, quiero de verdad vivir, va a ser muchísimo más fácil. Oye, bueno, y hay quien tiene la oportunidad de recapacitar y de esperar a que se den las conjunciones para poder pedir perdón o para reflexionar sobre lo que se hizo mal. Pero, por supuesto, también existen pues las muertes inmediatas, las muertes sorpresivas, aquellas que no estaban en el script. Exacto. Y que no le dan a uno la oportunidad. Por eso es tan importante lo que mencionabas, ¿no? De estar en paz con uno mismo en todo momento, porque no sabes cuándo va a llegar. No sabes cuándo te va a llegar y efectivamente son las muertes que son más duras de aceptar, las sorpresivas. No, nunca nos parece.
Claro. La verdad es que nunca nos parece. Claro. Si ya estaba viejito, porque estaba viejito, si estaba joven, porque estaba joven. O sea, la muerte nunca va a ser un sentimiento de qué emoción y qué alegría. Al contrario, es algo doloroso. Bueno, como es alguien que ya está sufriendo demasiado, yo me acuerdo, por ejemplo, hace un año que falleció mi papá, 95 años, una vida plena, un gran hombre, lo digo con muchísimo orgullo, y lo veía yo reducido a algo que ya no era mi papá y que estaba sufriendo todos los días. Y yo fui ese día en la mañana a rezarle, a pedirle a Dios que se lo llevara. Llego de la iglesia y las muchachas de servicio nos dicen, acaba de morir. Y la verdad, yo me sentí tan tranquilo y tan relajado porque lo pedía. O sea, yo ya no quería ver a mi papá. ¿Para qué lo quería ver así, no? Lo que te impulsó a ti a hacer esa plegaria fue el profundo amor que tú le tenías a tu papá, pero sobre todo que pudiste dejar a un lado tu egoísmo. Porque lo que nos hace retener a ese tipo de pacientes y seres queridos cuando ya están pues, en un estado terminal o ya están sufriendo mucho es nuestro egoísmo. Nosotros no queremos que se vaya porque no los queremos extrañar, pero no estamos pensando en ellos. No estamos pensando en que ya no hay calidad de vida. Estamos pensando en que nosotros no queremos sufrir su ausencia, porque nos da terror pensar... Es un egoísmo. Sí, que vamos a estar... tenerlos aquí, mantenerlos, ¿no? A pesar de lo que sea. Y es que estamos pensando que vamos a estar muchísimo tiempo separados de ellos. Pues sabes que no nos hemos puesto a pensar que la vida es muy corta, que ni tú, ni yo, ni nadie sabemos realmente cuánto tiempo más vamos a estar aquí. Entonces a lo mejor al día siguiente también se nos acabó la pila. Decían por ahí en un pasaje de la película de Macario de López Tarso, allá por finales de los 50, ¿no? Pasamos más tiempo muertos que vivos. Así es que mejor hay que preocuparnos por el tiempo en el que estamos vivos. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato para seguir platicando con Carla Pérez Arechiga, quien es consultora familiar y tanatóloga. Regresamos de inmediato. Amigos, estamos de regreso en esta emisión de In Situ platicando con Carla Pérez Arechiga, quien es consultora familiar y especialista en tanatología, en esta semana en la que aquí en México en particular recordamos a nuestros difuntos, nuestros fieles difuntos, les decimos, ¿no? ¿De dónde vendrá eso? Pues lo que pasa es algunos han sido infieles, me imagino, ¿no? A lo mejor sí, pero yo creo que más bien esto es parte de quererlos recordar, a que nosotros somos fieles a sus recuerdos. Exacto, qué bonita percepción. Oye, la película esta de Coco causó una gran atención a nivel mundial porque el mundo entero se dio cuenta de cómo en México pues consideramos a la muerte, ¿no? Y eso que mencionas tú de tenerlos en el recuerdo, de mantenerlos vivos, pues creo que es un gran aliciente, una gran esperanza, ¿no? Exactamente, y la verdad es que sí, fue una película maravillosa que los que nos dedicamos a esto casi lo mandamos a todos nuestros pacientitos a la cola de la taquilla, porque emana muy bien lo que son las tradiciones mexicanas, pero además esta parte del recuerdo, el decir la gente no se va, y no se va mientras tú la recuerdas, mientras esté en tu memoria, porque ¿cómo te borro yo a ti todos los recuerdos que viviste en el ejemplo que tú pusiste, por ejemplo, de tu papi? Nadie te puede robar eso. Es que eso se queda de por vida, lo tienes grabado en el corazón. Entonces, si yo te pregunto, oye, ¿cuál fue la Navidad más linda que pasaste con él, el viaje, el mejor consejo? Todo eso, ¿cómo lo borras? ¿En qué momento se va? Me lo estás platicando y lo estoy viviendo. Exactamente. Entonces, eso es lo increíble. El decir, físicamente no está, pero su esencia continúa. Y yo creo que ese es el mejor consuelo que podemos tener. Eso nadie me lo puede quitar. Qué increíble que el amor traspasa de verdad dimensiones. Nadie te lo puede borrar. Hay quienes aceptan mejor la muerte que otros. ¿De qué depende? Depende uno de tu egoísmo, depende de la relación que tuviste con esa persona, depende de qué tantos apegos tienes, porque muchas veces lo que decimos es ¿qué vamos a hacer ahora sin esa persona? Y es cuando entra el proceso del duelo. El duelo, pues es ese adaptarte emocionalmente a una vida a donde antes tenías ciertas piezas en el rompecabezas y ahora te quitaron una, y vaya que probablemente es una importante, como puede ser un hijo, la pareja, tu mamá, tu papá. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo te vas a adaptar ahora para seguir viviendo sin esa persona? Entonces, eso es lo que realmente te da miedo. Claro, y marca la diferencia. Ahora, la familia, el entorno más cercano, las amistades, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para apoyar a una persona que ha sufrido una gran pérdida?
Y pongo el ejemplo, mi hermana. Murió un hijo a los 17 años, inesperado totalmente, un tumor en el cerebro, mi consentido, por cierto, y de pronto la familia se viene abajo, y ella en particular. ¿Cómo la podemos ayudar a levantarse, o sea, en algún momento? Yo creo que no hay nada que el amor incondicional de una familia no pueda lograr. El sentir de pronto cerca a esos seres queridos que, si bien no están exactamente en tu lugar, pero pueden empatizar mucho con tu dolor, ayuda mucho. El hablar de esa persona, el hablar de tu sobrino, porque muchas veces mejor ni lo mencionamos para que no se ponga más triste. Exactamente, pero al contrario, es un error, porque cuando tú lo mencionas, él sigue aquí, sigue en el entorno, sigue siendo parte, y va a seguir siendo parte de tu familia, aunque no esté físicamente, no es tu ex sobrino, sigue siendo tu sobrino, y tu sobrino favorito, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el acercar estos temas a la familia no es malo, al contrario, las personas necesitan platicar constantemente de sus seres queridos, y poco a poquito vas a ir notando cómo va a ser menos doloroso. Algo bien importante es entender que el dolor no va a desaparecer. Lo que es opcional es sufrirlo. ¿Y cómo lo logramos? Pues bueno, tratando de honrar a esa persona, recordando los buenos momentos, tratando de entender para qué vino a esta vida, no por qué se fue, para qué estuvo aquí, qué me enseñó, qué me dio, cuál fue esa gran oportunidad que tuve yo de que fuera, aunque por corto tiempo, mi hijo estuviera aquí conmigo, qué me enseñó, qué me dejó, porque eso es maravilloso. Claro. Y no depende del tiempo que estén en esta tierra, me supongo, porque pues, a lo mejor puede haber un bebé que fallezca apenas recién nacido, y aún así algo trajo. Exactamente. Algo deja en las personas, ¿no? Mira, hay un autor que se llama Jorge Font, que escribe un libro que se llama Ensanchar la vida. Y a mí me encanta una referencia que hace cuando dice: yo descubrí que en las páginas más oscuras o más grises de mi vida podían brillar los colores más hermosos. Y dije, te la voy a robar, y te la voy a robar de por vida, porque ahí te das cuenta, puede ser un momento tan doloroso como una pérdida de un ser querido, y empiezan a brillar la solidaridad, el amor, el apoyo incondicional de una familia, que dices, como algo tan doloroso de pronto también tiene unos destellos tan hermosos. Y es a donde tenemos que, ahora sí que parar las antenas, abrir bien los ojos y poder notar que al final la vida sí es linda. Dicen, en la cárcel y en la cama se conocen a los amigos, la cama del enfermo, pero también en el luto. Yo creo que también. Y ahora que están, por ejemplo, las redes sociales, de lo cual tú también eres conocedora del tema, yo me sorprendí la cantidad de gente que a través justamente de las redes se enteran del fallecimiento de la persona y te hacen pues sentir su calor, su cariño, ¿no? Gente que a lo mejor no veías desde hace decenas de años, y te lo dicen como si hubiera sido ayer, y eso te reconforta porque te reconforta. Claro, porque te sientes acompañado, sientes esa solidaridad, y entonces te empiezas a dar cuenta de que ese ser querido ya no está, pero que no estás solo. ¿Necesitas ser espiritual para aceptar mejor la muerte? Mira, voy a ser bien honesta, las personas que practican la espiritualidad normalmente llevan una ventaja. Sí es más fácil, porque hay una esperanza. Entonces no es lo mismo tener una esperanza y una fe a algo que va a suceder que enfrentarte a algo que para ti es totalmente desconocido. Aunque los agnósticos o los ateos se presentan como más duros ante... A mí no me importa, yo sé que me voy a morir y no me interesa. Pero eso es una careta. Y la verdad es que... ¿Tú lo has percibido así? Yo veo mucho agnóstico, gracias a Dios, ¿no? Porque somos ateos, somos agnósticos, pero bueno, la Virgencita es otra cosa, ¿no? Pero Navidad sí la festejo. Entonces yo creo que dentro de todos los seres humanos sí hay por ahí un rayito de espiritualidad que está en nuestra esencia, no importa en lo que creas, pero eso es lo que nos hace tener esperanza. Y además el ser humano finalmente sí tiene un instinto de supervivencia. Entonces eso te hace pensar que siempre las cosas pueden mejorar. Por eso en las etapas del duelo de los enfermos terminales hay una etapa de negación, a donde crees que sí te vas a curar, a donde crees que sí pueden mejorar las cosas, porque va de la mano de ese instinto de supervivencia. ¿Cómo abordas con una persona que se entera que se va a morir? Se lo acaban de diagnosticar y se acerca a un trato. Digo, yo lo pienso y me da pavor. ¿Qué es lo primero que les dices?
Mira, es muy difícil aferrarte a la vida y luchar para recuperar la salud y al mismo tiempo tener que empezar a elaborar un duelo o una carta de despedida. La verdad es que no es tarea, no es tarea fácil, porque por un lado tú le tienes que decir, oye, a ver, espérame, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles hay? ¿Cuál es tu esperanza de vida? Igual y tienes una esperanza de vida del 90%, bueno, pues vamos a trabajar un poquito porque tú puedas ver que realmente hay mucho que se puede hacer. Pero por otro lado también lo tienes que ayudar a aceptar esta realidad y a despedirse. Lo más importante, como te dije hace rato, es el que estén en paz con ellos mismos. El que empiecen a ver que a lo mejor sus expectativas de vida era tener cierto logro que no pudieron tener, pero que realmente eso no los va a determinar como personas para siempre. Que a lo mejor hicieron muchas cosas más que ni siquiera se dieron cuenta. Y entonces es cuando empezamos a acercar un poquito a la familia a la terapia. Pero primero lo tienen que aceptar solos, ¿no? Primero lo tienen que aceptar solos, pero esa parte donde entra la familia a decirte, oye papá, pues a mí sí me diste el mejor de los ejemplos, estuviste conmigo, yo la verdad... O te perdono por lo que no hiciste bien. Exactamente, por lo que hiciste, nos ayuda muchísimo a que esa persona pueda también ya empezar a despedirse, ¿no? ¿Y valdría la pena que nos empezáramos a preparar desde antes de saber que nos vamos a morir? Yo creo que lo que vale la pena es vivir intensamente. ¿Mejor nos despreocupamos un poquito? Yo creo que sí, porque ¿por qué le tienes que tener tanto miedo a algo que es un proceso natural? ¿No? No sabemos cuándo nos va a llegar. ¿Por qué no vivimos el hoy intensamente? ¿Por qué no vivimos hoy pensando en que si mañana no estoy, lo que hice hoy lo dejé bien hecho? Le compartí realmente a esas personas a las que yo amo lo mejor de mí. Les expresé, los abracé, les dije 500 veces que los amamos. Yo hoy por hoy les digo a mis hijos, dame tantos besos que si me voy mañana digas, no le pude haber dado uno más, le di todos los que tenía. Yo creo que eso es de lo que se trata la vida, de disfrutar. El hecho de estar acompañado al momento de morir, una persona que tiene una enfermedad más larga, pues evidentemente es un confort que no se compara con otra cosa, ¿no? Dicen que esas son las muertes de los justos, ¿no? El que muere a lo mejor en su camita dormido, el que muere acompañado, pues evidentemente siempre es algo que hace que la experiencia sea diferente. Y por otra parte, en el caso de los niños, por ejemplo, ¿cómo les podemos empezar a manejar? Porque hay como tabúes, al igual que en el sexo, ¿no? No, yo ¿por qué le voy a hablar de sexo si todavía no está preparado para ello? Claro. ¿A partir de qué edad debemos hablar a los niños sobre la muerte? Yo creo que siempre. Lo que pasa es que las edades de los niños y la capacidad que ellos tienen para comprender, por ejemplo, de que cuando una persona se muere ya es un estado que no va a cambiar. No, se fue de vacaciones. ¿No? Sí, no. Está en el cielo y desde allá te está viendo. O sea, a los niños hay que decirles la verdad. Claro, utilizando las palabras adecuadas para su edad. Hay que explicarles que esa persona ya su cuerpo no funcionó, ya murió y ya no la vamos a poder ver. Porque te digo, dependiendo de la edad que tengan, ellos pueden comprender o no que eso no es temporal, o sea, que ya no va a cambiar, que no los vamos a poder volver a ver físicamente nunca. Acercarlos al entierro no está mal. Obviamente... ¿Llevar a un niño a un entierro? No, está perfecto. ¿De verdad? ¿No les trauma? Es que lo que pasa es que te ayuda a entender y a completar el ciclo. Yo no te estoy diciendo que abras la caja, que les muestres escenas, no, pero sí tienen que entender lo que pasó. A mí se me quedó muy grabado, por ejemplo, mi abuelito, ¿no? Y no se me quita esa imagen, no sé, pero quizás como tú dices, ¿no? Lo que pasa es que, mira, tú mencionaste algo bien importante. ¿Cómo tenemos que acercar a los niños a estos procesos para que no sean tan traumáticos? De la manera en que tú vivas la pérdida de un ser querido y que tus hijos observen que tú sobrellevas ese proceso, es de la manera en que nosotros los estamos preparando para cuando tengan que afrontar nuestra pérdida. Entonces, si te pones a pensar, ¿qué mejor legado le puedes dejar a un niño que enseñarle que es un proceso natural? O sea, que nos duele y no nos gusta, pero que es algo que todos vamos a pasar por ahí. Y mejor que lo aprendan dentro del seno y el cariño familiar que por su cuenta. Y que sepan que duele. O sea, no te tienes que tapar las lágrimas y decir que no pasa nada. Pues claro que te pueden ver llorar y claro que le puedes decir que te duele, pero no hacer ahí, ¿no? Una escena de verdad que se les quede grabada para toda la vida. Yo me quedo con un concepto muy importante a partir de todo lo que dices. Creo que es
Mejor celebrar la vida que lamentar la muerte. Yo te agradezco muchísimo, Carla Pérez Arechiga, consultora familiar y tanatóloga, por esta charla tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Que estés muy bien. Verdad. Y por supuesto, a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en cada emisión de In Situ. A nombre de todo este gran equipo, yo soy José Martín Sámano. Pásela bien y como siempre, abrazo fuerte donde quiera que esté.